Muy buenas noches y bienvenidos a Los Intocables en Distrito TV. Hoy ha llegado el gran día, segundo cara a cara en menos de 2 meses entre el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición y presidente nacional del Partido Popular Alberto Núñez Feijóo. Antes de entrar en materia y diseccionar lo que es sin duda la gran noticia política del día, de la semana y probablemente del mes, les recuerdo, como cada noche, que pueden vernos, que pueden sintonizarnos en nuestras 2 frecuencias de televisión, pero también desde cualquier rincón del mundo a través de Internet. Para ello cuentan con 2 direcciones, www.eldistrito.es y www.distritotv.es. En cualquier caso, también nos encontrarán en nuestros 2 canales de YouTube, también en patreon.com/distritotv y en dailymotion/distritotv. Estamos en todas las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram y en Telegram. Y si desean enviarnos mensajes a través de WhatsApp, pueden utilizar el teléfono 669-728-673. Si nos envían un mensaje con el texto "Quiero información", le mantendremos al corriente de toda la información de nuestra cadena. También pueden descargarse distintas aplicaciones para sintonizar más fácilmente con nosotros para dispositivos Android en el Google Play Store, para iOS en App Store y en el sistema Smart TV en Content App Store. Pueden utilizar también un Fire Stick que es compatible con Google, Chromecast, Amazon y Xiaomi. Y ya saben que pueden vernos desde los Estados Unidos a través de la plataforma Roku. Les presento a nuestros invitados de esta noche y abordamos enseguida el análisis del primer gran asunto del día. Don Mario Garcés, portavoz adjunto del Partido Popular, del Grupo Popular en el Congreso. Muy buenas noches y encantado de reencontrarte en esta mesa. Muy buenas noches, un placer y sobre todo un honor tenerte aquí. Distrito TV ha acertado plenamente. El honor es mío porque, bueno, pues, en fin, encantado además de compartir mesa con invitados tan principales. Don Alberto Sotillo, sociólogo, buenas politólogo noches, y buen amigo desde hace muchos años. Buen amigo sobre todo. Aquí Bien estamos, hallado de nuevo. Don Fernando Fanego, abogado. Muy buenas noches, don Eurico. Pues suscribo las palabras del señor Garcés, Bueno, absoluta y todas. Bueno, me van ustedes a una letra a malear la desde el otra. principio. Tomás Poveda, empresario tecnológico, muy buenas noches. No, solo falta el cava. Solo falta el cava. Solo falta el cava y el catering. Estamos trabajando en ello, como diría don José María Aznar, después de una entrevista con don George Bush. Isabel Valero, portavoz de Demos, muy buenas noches. Encantada de estar Y gracias también por acompañarnos. Antes de comenzar, permítanme que les recuerde que el intestino aloja a una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Symbiolina Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas nervioso e inmunitario y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Pueden encontrar Symbiolina y Megaflora en su tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque les recomendamos que en estos días se queden en casa y lo adquieran directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Symbiolina y Megaflora de Mundo Natural. Bueno, les decía que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición y presidente nacional del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, se han vuelto a ver las caras en el Senado. Ha sido de nuevo, por segunda vez en menos de 2 meses, en una comparecencia al presidente del gobierno, bueno, pues para abordar asuntos económicos, básicamente. No les voy a dar el titular completo para no aburrirles y no exasperarles ya desde el arranque de este programa. En la Cámara Alta, como se sabe, el presidente del gobierno, aparte de ir cuando quiere, cuando lo pide, cuando lo solicita, dispone de un tiempo ilimitado. Pero el líder de la oposición, en cambio, tiene el tiempo tasado. Por eso, nos hemos permitido rotular este primer bloque del programa con un expresivo Feijóo sale al terreno de juego, en este caso al terreno parlamentario, con una mano atada atrás. Tiene el tiempo tasado, que son 15 minutos para la exposición y 5 para la réplica, lo que don Ander Gil y los portavoces llaman el 15 más 5. Los populares habían solicitado en los últimos días al presidente del Senado, hombre, un mayor equilibrio en los tiempos, no que tenga a lo mejor tanto tiempo como el presidente del gobierno, pero que tampoco le traten como al grupo minoritario de la Cámara Alta. Ander Gil, presidente socialista del Senado, se ha negado.
Antes de escuchar algunos de los momentos más interesantes o más sobresalientes de la comparecencia del presidente del Gobierno y de la comparecencia también, las réplicas de Alberto Núñez Feijóo, quiero pedirles una primera valoración a nuestros invitados del contexto general que ha rodeado esta comparecencia. Pero antes de eso, creo que ya estoy en disposición de saludar a Graciano Palomo, al que tenemos ya por Skype. Graciano. No está todavía Graciano Palomo. Bueno, don Mario Garcés, valóreme un poco el contexto, cómo hemos llegado hasta aquí y sobre todo, hombre, ¿qué necesidad hay de ser tan poco generoso, ¿no? ¿Podían ser un poco más estéticos los socialistas, guardar las formas? Bueno, podían ser un poco más equilibrados, efectivamente, ¿no? Ya que el jefe de la oposición, por las razones que todos conocemos y que forman parte de la historia reciente de mi partido, ha podido recalar en el Senado y ostentar una representación parlamentaria, de suyo sería que hubiera un debate sosegado, mesurado, donde se repartieran los tiempos de una manera equilibrada entre el presidente del Gobierno y el jefe de la oposición. Lamentablemente no es así, ¿no? Hay que reconocer una cosa en Pedro Sánchez. Yo algún mérito le reconozco siempre a Pedro Sánchez, y es que es correoso, tiene el atributo de que es un peleón, es decir, pelea diariamente, día a día, y ha querido tener un debate económico, lo cual, oye, le honra. Le honra por su osadía. Yo creo que es más un aventurero que otra cosa. Realmente no es audacia, es pura osadía temeraria en alguno de los casos. Y lógicamente tener un debate de política económica cuando estás elaborando el presupuesto más costoso de la historia de este país, que se financia contra la deuda pública y se financia contra la mayor presión fiscal que sufren los españoles a lo largo de su historia, evidentemente es jugar no solamente con los tiempos desequilibrados, sino jugar también con las cartas marcadas, ¿no? Desde luego son dos modelos económicos, lo veremos ahora, me imagino, cuando hablemos ya desarrollemos todos los contenidos. Son dos modelos económicos radicalmente diferentes y ya digo, uno se soporta en unos presupuestos que constituye el programa electoral más caro de la historia de este país. Desgraciadamente ha hecho un programa electoral contra el presupuesto general del Estado y evidentemente un programa liberal basado en la rebaja de impuestos, en la racionalización del gasto público, en la ortodoxia presupuestaria, en la contención, como digo, de los desequilibrios presupuestarios por parte de Alberto Núñez Feijóo. Don Fernando Fanego, abogado experto en responsabilidad civil, ¿cómo ha visto usted todo este contexto que nos ha llevado este segundo cara a cara entre Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez? Que es una desfachatez auténtica. Es decir, que un señor responsable, sobre todo del Ejecutivo de un país como el que está, con la situación que estamos ahora mismo pasando, que se tilde sobre todo a tratar de aprobar unos presupuestos con la aquiescencia y el beneplácito de poderes, digo, que están y lógicamente son socios del propio gobierno, es una auténtica desfachatez. A mí, desde luego, no es que me honre, es que a mí lo que sí que me gustaría es tener realmente una posición que fuera firme y acorde a la situación que tenemos, que es absolutamente dantesca. El panorama económico que va a dejar este señor cuando abandone Moncloa y abandone el Ejecutivo va a ser tan sumamente caótico que todos nos vamos a estar rasgando las vestiduras y decir, ¿por qué no habremos hecho esto antes? ¿Por qué no? Y demás. Es decir, entre otras cosas, lo más importante, o de las cosas más importantes que el señor Feijóo tenía, que es erradicar absolutamente cualquier tipo de atisbo de acercamiento, como ha tenido el Gobierno y tiene con RC, sabe, sobre determinadas cosas que son necesarias para que él pueda aprobar los presupuestos, como es la ley de educación, ¿no? En ese caso, para Cataluña. Y otras muchas cosas, como por ejemplo la elección del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, la elección del personal. Es decir, detrás de todo esto que hay un maquiavélico mecanismo propagandístico del Partido Socialista Obrero Español, que poco socialista tiene y creo que escaso ya obrero. Español de momento sí, porque es soberano de España. Don Alberto Sotillos, ¿qué le parece a usted? Voy a entrar un poco buscando la provocación en general. No se preocupe, a todos se va a mis salir contertulios. ¿Qué le parece a usted que el líder de la oposición tenga o disponga del mismo tiempo, como si fuera un portavoz de infantería, bueno, pues que el portavoz del grupo minoritario de la Cámara Alta, que no sé ahora mismo cuál es, pero será algún grupo nacionalista? Pero es que es lo que le pasa al Partido Popular siempre, que hay que cambiar las normas de las instituciones a su favor. Y no lo puede hacer, yo lo siento. De la misma manera que no puede utilizar y cambiar y secuestrar el Consejo General del Poder Judicial a sus normas a favor, pues no puede hacer lo correspondiente con los tiempos del Senado. Es decir, ya vimos cómo Feijóo se coloca en el Senado utilizando las instituciones, porque no estaba elegido para eso, ni tenía ningún interés en el Senado. Está en el Senado como podría estar en Burgos. Lo que pasa es que en el Senado le pueden colocar desde su autonomía. Por lo tanto,
es utilizar una trampa legal del sistema, absolutamente legítima, pero poco valorable y poco reconocible. Por lo tanto, aparece un señor que quiere hacer política nacional un día porque de repente gana unas primarias internas. Bueno, gana unas primarias internas, he sido muy generoso con eso, pero bueno, sí, que democráticamente sale elegido, vamos. Y entonces aparece... Bueno, pero a este por lo menos le han votado, a Santiago Abascal dicen que no sabemos cuánto por eso digo que yo con el Partido Popular siempre soy muy generoso. Pero claro, con los tiempos, con estas cosas, es un poco estrafalario que digamos que ahora tienen que tener más. Hombre, a lo mejor el Pedro Sánchez podría decir, yo con usted debato más, pues que se vayan a una televisión a hacerlo. Pero lo que no se puede hacer son utilizar las instituciones a según convenga, porque por esa regla, ¿en base a qué? Pues y al de Bildu le damos más porque lo negocia con Sánchez con los Bildu etarras. Hombre, no, las normas están para cumplirlas y yo me sorprende mucho que el Partido Popular siempre crea que la democracia y las instituciones son cosas que se mueven a su antojo para poder colocarlas para el beneficio personal y propio, en este caso de Feijóo. Vaya ejemplo de presidente. Te doy una réplica muy rápida y luego voy a Tomás Poveda y Isabel Valero. Términos que son contradictorios en sí mismos, trampa y legítimo. O es legítimo o es trampa. ¿Hay trampas legítimas? No, no hay trampa legítima. Es decir, Esta es existe una la trampa posibilidad de literalmente nombrar un senador por vía autonómica y es lo que se ha hecho en unas circunstancias es determinadas. legítimo. ¿Es tramposo con la No, ciudadanía? no es tramposo. Sí. No es tramposo. Sí. En el momento que se designa alguien, se designa unilateralmente. Da igual que sea el primer día de la Es legislatura o el maravilloso. tercer año de la Es legislatura. correcto, es Por lo tanto, es una correcto. maravilla. No es una trampa. El objetivo no es una de trampa. Feijóo siempre fue ser senador por Galicia en la Cámara Bueno, Alta. el PSOE también ha tenido senadores por designación autonómica. No, claro, todos lo tienen. Claro, todos lo tienen, por eso digo, no solamente el Partido Popular. Bueno, empezamos en alto momento. Tomás Poveda, empresario tecnológico, ¿cómo lo ve? Pues mira, en primer lugar, decía Azaña que si todos hablásemos en España de lo que sabemos, se produciría un silencio nacional que ayudaría a la reflexión. Yo de parlamentarismo no sé, pero lo que sí que le voy a decir, y siguiendo el hilo de don Alberto Sotillos, es que lo que ha hecho Feijóo es legítimo y es legal. Por tanto, siendo un líder nacional, tiene la legitimidad y cumpliendo las normas para estar en el Senado. Punto y se acabó. Estamos en un Estado de Derecho y las normas están para cumplirse. Eso por un lado. Por otro lado, en el apartado de el tiempo y el hecho de que hayan debatido por segunda vez, luego entraremos en el fondo del debate, me imagino, que me parece también interesante el debate económico, y además tenemos a don Mario Garcés que nos va a ilustrar bien, pero lo que sí que querría decir es que cuando la izquierda está en la oposición, habla del legislativo tan importante, uno de los pilares de cualquier democracia moderna, esos tres poderes fundamentales. Habla de parlamentarismo. Cuando están en la oposición, ese es su discurso. Yo se lo he escuchado a Pedro Sánchez tantas veces. Y cuando llegan al gobierno sucede exactamente lo contrario. Es decir, don Mario Garcés nos puede ilustrar de tantos ejemplos, y yo no soy un experto, como digo, ni en parlamentarismo ni en política porque estoy en la empresa, pero sí que como ciudadano veo y sigo muy detenidamente la política nacional y veo que ha habido tantos ejemplos de maltrato de este presidente del gobierno y del gobierno en su conjunto al Parlamento. Por tanto, a uno de los pilares de nuestra democracia como es el legislativo, y es lo que se ha dedicado a hacer, a mi modo de ver, este gobierno desde mayo del año 2018. Isabel Valero. Pues voy a estar de acuerdo con Alberto. O sea, es verdad que es legal, pero que no debería ser así, que se debería de cambiar la norma, porque no es normal que, bueno, te quito a ti, te meto y aparentamos un debate en el Senado, y es verdad, hay que acatar las normas. Si esas son las normas y el presidente puede hablar, es verdad que a Pedro Sánchez le interesa porque él va, suelta su mitin y le da igual el que tenga enfrente y lo que le diga al contrario. Él lo que va es a soltar su mitin. Pero igual que decimos que no puede ser una trampa y a la vez ser legal, lo mismo digo con quién puede pactar el gobierno, y no porque yo esté de parte del Partido Socialista. El Partido Socialista puede pactar lo que quiera con cualquiera de los partidos del arco parlamentario porque son legales y los ampara la Constitución. Bueno, don Graciano Palomo, muy buenas noches. ¿Qué tal, queridos amigos todos? Estoy escuchando con mucha atención y la brillantez que os caracteriza. Bueno, brillante es la suya. Ilumínenos, hombre, el problema no es que Feijóo tenga más o menos tiempo porque sea más legítimo o menos legítimo que los tíos de Bildu o de Esquerra Republicana o la madre que parió a Paneque. El tema es que tiene unos cuantos millones más de votos que ellos, ¿no? Que es un poco a lo que yo me venía a referir en el arranque. Es decir, ¿le parece a usted lógico que Feijóo disponga del mismo tiempo que el portavoz minoritario del grupo más pequeño de la Cámara Alta, don Graciano? Pues no, pero no nos distraigamos, porque eso es así
es patético el rol que lleva a cabo este gran estadista que es de Burgos, además, aunque se llama Ander. Aunque se llama Ander, es de Burgos, ¿no? En fin, bueno, no me quiero perder en paqueiradas, que diría un gallego. Vamos a ver, ¿qué es lo que ha visto un español, europeo, ribereño del Duero como yo? Además de castellano. Lo que he visto es hora y media larga del gran Sandokan, el hombre que salió de la zarza ardiendo que nos envió el Altísimo para salvarnos, con el mismo discurso de siempre. He salvado vidas, tranquilos, Putin malo, Putin perverso, Putin asesino, devuélvenos la felicidad que nos robas. Y poco más, bueno, está hábil ahora, como está desatado, porque está desatado, con esos gestos que hacen, poco serenos, más propios de un psicólogo, pues ha venido otra vez a subirse sobre una realidad que cualquier ama de casa, y yo que soy amo de casa, cuando voy con el carrito, veo que 50 euros me llevan para llenar un rinconcito de espaguetis y tal. Y esta es la cuestión. Y el otro, al final, que también ha ganado en relación con ese problema que tiene, porque que tiene Feijóo, que tiene un problema de miedo escénico, ha ganado hoy en relación con la réplica y ha salido en la segunda parte a repartir una cantidad de obleas jacobeas, nunca mejor dicho, pero que enlazan con la realidad porque lo tiene mucho más fácil que el señor Sánchez. Y la working class, que diría un cursi, el pueblo llano y pagano, ¿qué saca de este debate? Yo creo modestamente que saca un presidente que está más acorralado que el Barcelona el otro día en el Bernabéu y enfrente hay un señor que tiene ganas de comer poder y de gestionar el país. Y dejo otra cantidad de letra pequeña, porque el problema de esto, señor Eurico, es que esto lo hemos visto cuatro, y luego hay dos grandes mayorías en los bloques de derecha y de izquierda que van con orejeras. Y no se preguntan, ¿vivo mejor o peor que hace 4 años? ¿Soy más libre? ¿Me han tomado más el pelo que antes o menos? Estas son las grandes cuestiones. Y yo creo que en el otro fondo, que serán los presupuestos, todo el mundo sabe que son papel mojado, no sé por qué se preocupan tanto, porque luego hacen una ley de esas de acompañamiento y liquidan todo y todo. Cada día salta por los aires los presupuestos. Por lo tanto, ya sé que esto es una quimera, pero lo mejor que le podía suceder al país, a los contribuyentes netos y latos y a la working class, es que se disolvieran las cámaras y que el pueblo decidiera quién gestiona esta situación, con perdón, putapénica. Pues ojalá, pero me parece que verdes las vamos a segar, Graciano. Te agradezco mucho tu análisis y te envío un abrazo. Cuídate mucho. Adiós, saludos a mi gran amigo Mario, que ese sí que sabe. Es de Huesca y es un artista de la pista. Graciano Palomo, gracias por tu análisis. Adiós, cuídate mucho. Adiós. Vamos a empezar a escuchar algunos de los cortes totales, decimos en televisión, de las declaraciones, de los momentos más intensos que hemos seleccionado del Figura en su comparecencia esta tarde. Ponedme en primer lugar, y luego lo comentamos con nuestros invitados, la primera declaración de Sánchez, la que tiene que ver con la inflación y el contexto económico general. La inflación española cayó en septiembre por segundo mes consecutivo. Hemos pasado de un 10,5% al 8,9%. Cayó, por cierto, en aquellos sectores de la economía intervenidos por el Gobierno, la vivienda, la energía, el transporte, y subió en aquellos en los que no se ha producido una intervención, lo que demuestra la eficacia de las medidas que está impulsando el Gobierno de España. Señorías, siguen estando los precios muy altos, pero España es el país de la Unión Europea
en donde más se ha reducido la inflación en este último mes. Quisiera compartir con ustedes este gráfico, que es bastante elocuente, de cuál es la evolución de la inflación durante este último mes. Este es España y se puede ver perfectamente cómo durante este último mes, gracias a las medidas que ha tomado el Ejecutivo, es el país, España, de la Unión Europea, donde más ha bajado la inflación en este último mes. Oye, Mario, ahora, por cierto, te puedes explayar si quieres con esto de la ley de acompañamiento, que no sé si me ha quedado a mí claro del todo, pero bueno, tengo yo una sensación un poco diferente, pero digo, si yo no fuera hoy moderador y tuviera simplemente la potestad de tener aquí la tarjeta amarilla y la roja y tuviera que opinar, tal me parecería que los socialistas tienen algún problema con las matemáticas, porque el figura se ha quedado somos uno de los países donde más ha bajado la inflación, pero tengo escuchado, como diría un gallego en las últimas semanas, a un montón de socialistas decir que los precios han bajado. No, oiga, si ha subido la inflación, imagínense un 10% por hacérselo fácil, y después ha bajado un 2%, pues los precios seguirán un 8% más altos, no han bajado los precios. Bueno, vamos a ver, en primer lugar, yo por no entrar en caso concreto, sí que me gustaría hacer un debate mucho más amplio de política económica y realmente destacar que hay dos modelos económicos diferentes. Hoy vamos a explicar a la gente que nos está escuchando que realmente se han planteado hoy dos modelos. Un modelo basado en el incremento del gasto público, en el endeudamiento desbocado. Se nos ha endosado a cada español 6.000 euros de deuda pública adicional en los últimos 3 años. El gasto público se ha incrementado en 90.000 millones de euros en 3 años sin efecto del fondo Next Generation. Se ha incrementado la presión fiscal, fruto directamente de 43 subidas de impuestos y cotizaciones sociales. Y ahora hablaremos de esta bajada fiscal, que es algo parecido a la nubosidad variable del Cantábrico. Lo vamos a ver. Y a partir de ahí, ¿cuál es el efecto y cuáles son las consecuencias económicas en España? Pues más allá de los datos fragmentarios que utiliza Pedro Sánchez de una manera espuria, eso sí que es de una manera tramposa, España es el último país de la Unión Europea en recuperar el nivel de crecimiento económico previo a la pandemia. Por supuesto, si bajamos, y me alegro mucho, por cierto, de que baje la inflación en este país, pero se cronifica la subida de precios, porque por mucho que baje la inflación, y que lo tiene que saber todo el mundo, se estabilizan los precios a un nivel alto. Aquí no se va a producir un efecto acordeón, sino que se va a estabilizar a un precio muy superior. Realmente lo que ocurre es que crece menos. Crece menos, pero ha crecido, y crece en términos netos. Claro, si había una inflación cercana al 11%, 2 puntos por encima de la media europea, y la quinta peor inflación de toda Europa. Por cierto, los 4 países que nos superaban en mayor tasa de inflación eran países limítrofes con Ucrania. Nosotros tenemos cierta distancia geográfica con Ucrania, por lo tanto, por eso, evidentemente, el impacto es mayor por una economía que se está, ya digo, rompiendo por la vía de que se están fragmentando también las vías de los procesos de suministro de bienes y servicios, pues el resultado es que es penoso. Dicho eso, el otro modelo sumó... por cierto, ahora deciden bajar impuestos. Y quiero decir una cosa clara. Cuando Pedro Sánchez dice que la salida de esta crisis será diferente a la salida de la crisis del 2010, tiene razón. En la salida del 2010, José Luis Rodríguez Zapatero hizo el mayor ajuste presupuestario que se conoce en la historia de este país. Por cierto, la palabra ajuste figura todavía en la página web del Partido Socialista Obrero Español, cuando aquel 4 de mayo del 2010 se aprobó ese plan de ajuste, votado, por cierto, por un diputado que se llamaba Pedro Sánchez. Por lo tanto, me parece muy bien que cambie. O sea, las cosas como son. Esto lo dije el otro día. Esto es la parábola de la paradoja del abuelo. Uno va intentando eliminar su pasado para no dejar ninguna pista de lo que pasa ahora mismo, ¿no? Pero si eso es así, realmente ahora salimos de manera diferente. Frente a eso, y una última pregunta que haría el Partido Socialista Obrero Español. Si ahora hay que bajar impuestos para ayudar a las clases bajas que no a las clases medias, ¿qué diferencia había con el año pasado, donde también había 13 millones de personas en riesgo de exclusión social y 3,5 millones en carestía material severa? Pues muy sencillo, que hay elecciones el año que viene. Por lo tanto, si aquí modificamos los planes fiscales en función de las elecciones, el Partido Socialista tiene un problema, evidentemente, de esencia política y de esencia accionaria. Don Alberto. Mario, y lo sabes, todo o demasiadas cosas se hacen por cuestiones electorales, porque es un país que está siempre en periodo electoral en España, desgraciadamente, ¿eh? Ojalá fuera una cosa solo del Partido Socialista y por lo tanto cuando gobierna el Partido Popular u otro no hubiera medidas electoralistas. Ojalá los presupuestos solo fueran electoralistas cuando es de la izquierda. Me temo y desgraciadamente
todo es electoralista, porque siempre hay elecciones y siempre pensamos en las siguientes elecciones. Por lo tanto, para desgracia de todos los ciudadanos de España, vivimos en una constante en la cual todo se hace o se deja de hacer por las elecciones. Incluso las renovaciones de los consejos del Poder Judicial dependen incluso de esas elecciones. Por lo tanto, no seamos tampoco inocentes y digamos que es una cosa cuestión de Pedro Sánchez. Como, por ejemplo, mencionas precisamente la austeridad, ¿qué pasó con esos presupuestos de ajuste de Zapatero? ¿Dijo el Partido Popular que eran buenos? No, dijo que eran nefastos. ¿Qué dice el Partido Popular con estos presupuestos expansivos? Que son nefastos. Es decir, cuando el Partido Socialista hace unos presupuestos de ajuste son nefastos. Cuando los hace expansivos son nefastos. Por lo tanto, ¿cuál es la conclusión? Que el Partido Popular va a decir que los presupuestos de la izquierda son nefastos, sean lo que sean, independientemente, porque no hay, como tú bien dices en el pasado, una coherencia. Y tampoco es justo utilizar y decir que se ha aumentado la deuda en 6.000 euros por persona, porque precisamente lo que hacen estos impuestos, y líbreme a mí de ser el defensor de las políticas de Pedro Sánchez, pero lo que hacen estos impuestos precisamente de solidaridad, es decir, un impuesto de patrimonio para los ricos, es que esos 6.000 euros no se repartan entre todos los ciudadanos, sino que paguen más los que más tienen. Esa es la pretensión. Por lo tanto, transmitir aquí que todos los ciudadanos se les cobra 6.000 euros más de deuda es un poco falaz, porque no es así. Tiempo muerto. Vamos a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, ya que hablamos de la contraposición que introducía Mario y bien introducido el argumento de dos modelos económicos, y continúo con don Fernando Fanego. Esta última, la de ahora. Usted dijo en el mes de abril que creceríamos el 3,5 en el año 23, en julio el 2,7, este mes el 2,1, la IREF el 1,5, el Banco de España el 1,4, el Fondo Monetario el 1,2, el BBVA el 1 y hoy, esta mañana, FEDEA el 0,7. Por preguntarlo en los términos que haría un gran estadista contemporáneo europeo. Que el Gobierno haya fallado siempre en sus predicciones económicas, que construya sus últimos presupuestos sobre proyecciones desmontadas por falsas en pocas horas, ¿será insolvencia o mala fe? Señoría. Don Fernando Fanego, que le veo inquieto. Pues es insolvencia y mala fe. Es que conllevan las dos cosas. Eso sí es compatible. Lo que es lamentable es que nos tengamos que sustentar en lo que tenemos que vivir, lamentablemente, en esta clase política que, gracias, no sé si que nos ha caído una desgracia a esta sociedad en ser gobernados por lo que tenemos ahora mismo, y sobre todo por lo poquito fuerte que a lo mejor está la posición para hacer frente a una situación que no debería haberse consentido, pero no ahora, hace tiempo. Es decir, el gasto público se ha desvirtuado absolutamente desde que este señor, como no sé quién ha dicho de la mesa, o usted incluso, un Sandokan que sale, creo que ha sido el compañero que ha salido, ¿no? Un Sandokan de las tartas y demás. Es decir, este señor es decir, al que hay que tener, por supuesto, en consideración, puesto que para llegar donde ha estado y mantenerse donde está y el tiempo que lleva, y haber llegado con una moción de censura previa y haber prevalecido sus situaciones, la verdad es que una de dos, adolecemos de cierta capacidad. No sé si estamos legitimados para poder directamente cortar las alas a un buitre que nos rodea y nos merodea. Si hay algo que es culpable, meridiano, en la sociedad española, sobre todo, de que cada español sea cada vez más pobre, es el gasto público que este señor necesita para poderse mover, que son 22 ministerios con 250.000 millones de asesores, y muy bien pagados todos. Y de poco le sirven, puesto que ya lo de menos es el Falcon y lo de menos es los gastos del Super Puma y esas cosas que dan tanta cancha al periódico, a los periódicos y a la prensa. Es decir, no, el problema está en de quién está rodeado. Es decir, hasta el propio presidente del Banco de España, Pablo Hernández Cos, ya le ha dicho que el crecimiento ni de chiripa iba a ser parecido a lo que está diciendo esta gente. Es decir, lo que pasa es que hay una cosa que es vital, y antes apuntaba muy bien el señor Garcés en la mesa, que es que ahí en mayo de 2023 vienen unas elecciones y se está preparando, con lo cual el aparato de la propaganda del Partido Comunista que nos gobierna, comunista social comunista, es decir, ha empezado a trabajar. De hecho, hemos tenido conocimiento del señor Tezanos con unas encuestas que realmente dan la vuelta al marcador de un partido que se supone que iba a ganar el Partido Popular por goleada, bueno, o cuasi goleada. Don Eurico, a ver, es que lo que no se puede hacer es ir tomando el pelo a la población. Y a mí es lo que más pena me da. Pues mi trabajo, y sobre todo en lo que yo desarrollo en mi vida profesional, es en los juzgados de, como digo yo, de primera instancia, en la primera tal. Porque para acceder a otro tipo de rango en lo que estos señores se mueven es muy dificultoso. Y es muy... Ahora, eso sí,
a mí no me van a engañar ni van a engañar a nadie, ¿sabes?, de la situación que hay. Es decir, y lo que no pueden hacer es tener, aparte de la medida, el rasero para poder ellos decir aquí está bien o aquí está mal. Es absurdo y desde luego es una desfachatez que nos vengan a decir que esas medidas que se están implementando ahora de bajada de algunos tipos de impuestos van a beneficiar a la clase media o a la clase pobre. Todo lo contrario, señor Eurico. Tomás Poveda, usted es empresario, usted tiene el criterio, me imagino, especialmente de que, claro, un empresario no puede endeudarse infinitamente ad limitum porque, no sé, cuando ya alcanzas el triple o cuádruple de tu pasivo, pues entras en causa de disolución y se acabó la presente historia. Sin embargo, los estados, por cierto, la gente tiene el erróneo criterio, no sé por qué, de que un estado no puede quebrar. Estupidez. Bueno, pues nos estamos endeudando y endeudando y endeudando y endeudando y no pasa nada, ¿no? Parece que es un mal endémico de determinada parte de la clase política el darle patadas a la lata y el que venga detrás que arree o que pague las facturas. O no, y se lo pase al siguiente. Sí, bueno, habría que recordar, volviendo a la historia presente, que lo que hizo Zapatero no fue un presupuesto en el año 2010, fue un ajuste después de estar 2 años y medio negando la crisis económica que tuvimos, la crisis sistémica del sistema de nuestro tejido productivo, como era el peso que tenía el sector inmobiliario, y una crisis del sistema financiero. Dicho esto, por supuesto, gran preocupación, porque tenemos que recordar que Zapatero en el año 2004 recibe una España con una deuda sobre PIB del 35% aproximadamente. Estamos ya superando el 120%. Es decir, si no me falla la matemática, hemos multiplicado por 4 el endeudamiento público desde el año 2004. Es decir, en 18 años se ha producido esta situación. Obviamente se ha producido porque estamos en el paraguas de la zona euro, si no hubiera sido absolutamente imposible por la asistencia del Banco Central Europeo. Y en algún momento España va a tener que enfrentarse a su realidad económica, ese endeudamiento. Y desgraciadamente ya lo vivimos en el año 2010, lo vivimos después en el gobierno de Mariano Rajoy. Yo tuve la oportunidad de ser director general durante 5 años con el ministro García Margallo. Y bueno, sufrimos una situación a la que España jamás había enfrentado, a una crisis sistémica donde tuvimos que hacer frente a tantos retos económicos. Y si yo tendría que hacer una crítica a aquel gobierno de Rajoy, que con mayoría absoluta no se hizo todo lo que tenía que haber hecho, porque teníamos que haber hecho una serie de transformaciones y de reformas muchísimo más profundas en la sociedad española para que hoy, fíjese cómo está Portugal. Portugal fue rescatada en el año 2009, muy dolorosa. Pasos Coelho, presidente socialista, primer ministro socialista en ese momento, se tuvo que enfrentar a ese rescate. Después hubo un presidente de centro derecha, del Partido Socialista del PSD, y posteriormente el primer ministro socialista Costas ha continuado con la ortodoxia que marcó aquel rescate de la Troika en el año 2009. ¿Cómo está hoy Portugal? Es la pregunta. ¿Y cómo estamos nosotros? Tengo la impresión que en algún momento, como decían los romanos, quertus quando, es decir, va a suceder inquertus quando. No sabemos la fecha, pero se está acercando, que tendremos que hacer un ajuste muy importante, similar al que tuvo que hacer Portugal en su momento. Y para ello, como decía ayer José Manuel García Margallo en la presentación de su libro, tendremos que cogernos de la mano los 2 grandes partidos y pactar esas grandes reformas, porque lo haremos como adultos y mayores o tendrán que venir de fuera a decirnos lo que tenemos que hacer y por tanto será mucho más doloroso. Isabel Valero. A ver, ha dicho una cosa que es muy peligrosa, que ha dicho en el tema de que cuando no interviene el Estado, pues entonces como no subvencionamos eso, pues que el Estado tiene que intervenir más para rebajar. Es decir, si queremos que se nos abarate una factura de la luz, tiene que intervenir el Estado. Si tenemos que comprar una barra de pan, tiene que intervenir el Estado. Es decir, todo en el Estado, nada fuera de él. Pues no, yo lo que quiero es una factura de la luz que casi el 70% esté llena de cuotas, impuestos y no sabemos el qué. En cuanto a los presupuestos, es que todos los organismos le están diciendo
que no cuadran las cuentas. Yo, como no entiendo de economía, pero es evidente que es que no cuadra de ninguna de las maneras. Y luego el tema que el problema que hay en España es que el dinero público no es de nadie, se juega con pólvora ajena. Da igual que nos endeudemos porque este señor mañana se irá y el problema lo tendremos nosotros. Y una cosa que se ha dicho tanto por la persona que ha intervenido vía Sky, Graciano, y también se ha dicho en la mesa, que es que no tenemos mecanismos para echarle. Efectivamente, no tenemos mecanismos para echar ni a este presidente ni a ninguno porque no estamos en un sistema parlamentario real y vemos el sistema británico, donde no hay una disciplina de partido, donde hay un imperativo por parte del distrito y al final el diputado obedece a su distrito, con lo cual, si tiene que pedir que el presidente de turno se vaya, lo va a pedir. Aquí no tenemos mecanismos de control ni sobre el dinero ni sobre el poder político. Vamos al primer corte de publicidad y volvemos en un momento. No se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. En Parafarmacia Mundo Natural encontrarás más de 25.000 productos de las principales marcas, complementos alimenticios, alimentación bio y cosmética natural al mejor precio y con el asesoramiento de un gran equipo. Además, regalo seguro por compras superiores a 70 euros. No lo dudes. Visítanos o haz tu pedido en el 914460000 y en parafarmaciamundonatural.es. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.
Continuamos en Los Intocables en Distrito Televisión. Estamos viviendo unos días en los que nos hemos visto recluidos en nuestros domicilios, inmersos en muchas tareas de teletrabajo, de atender a los niños, los deberes, las labores caseras, la compra, muchas tareas que nos pueden estresar o incluso en la situación actual afectar al sueño. Por eso hoy te presentamos Cal Plus de Mundo Natural, un complemento a base de 2 aminoácidos esenciales como L-triptófano y L-treonina y una sustancia activa como L-teanina. Una combinación que Cal Plus complementa con nutrientes como la nicotinamida y la piridoxina que contribuyen al funcionamiento normal del sistema nervioso y la función psicológica normal y que además ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga y mejora el estado de ánimo. Relájate y encuentra Cal Plus en tu tienda habitual y en Parafarmacias Mundo Natural, aunque pueden adquirirlo directamente en la web parafarmacia.mundonatural.es o llamando al teléfono 91 446 0000. Quédense en casa con Cal Plus de Mundo Natural. Vamos a seguir avanzando en el debate, vamos a escuchar otras 2 intervenciones y con esto ya cerramos todo el capítulo del control al presidente del Gobierno en el Senado y de ese cara a cara tan esperado y que al final yo no sé si ha sido un poco menos cruento, no sé si tiene un poco que ver con las negociaciones abiertas para la renovación del Poder Judicial. Luego podemos entrar, aunque sea mínimamente en esto. Vamos a escuchar una segunda intervención del presidente del Gobierno y pegada una segunda intervención también, un poco en un tono más irónico, de Alberto Núñez Feijóo. El presidente del Gobierno sacaba pecho, Pedro Sánchez, por los buenos datos de empleo, según él, o la buena salud del mercado de trabajo, y Feijóo pues ironizaba acerca de esa boda que tiene montada el figura pues en el Consejo de Ministros, que cuando llegó tuvieron que ampliar la mesa. Vamos a escucharlos. En el mes de septiembre se crearon en España 29.000 nuevos empleos, 900.000 más que antes de que nos golpease la COVID-19, la pandemia de la COVID-19, y además un empleo que es de mayor calidad, gracias a una reforma laboral que está consiguiendo que 4 de cada 10 contratos sean indefinidos, elevando por encima del 80% el porcentaje de contratos indefinidos en nuestro país. Y sé, señorías, nuevamente, que esto no es suficiente. Sé que todavía hay muchos españoles y españolas que sufren el desempleo o que sufren también la precariedad laboral. Y también sé que va a haber baches en el camino, que no todos los trimestres van a ser igual de buenos. Pero les recuerdo que a día de hoy todos los organismos internacionales proyectan lo mismo. Y lo que proyectan es que España va a seguir creciendo y creando empleo en los próximos meses y que lo va a hacer a un ritmo superior al de la mayoría de las economías de la zona euro. También felicito a todo el Gobierno, empezando por las 3 mujeres, sobre todo a la única a la que usted no puede cesar. No voy a felicitar, sí, a la única que el presidente no puede cesar, a una de sus vicepresidentes. Bueno, me ha parecido muy bien, alguien que esté especialmente atento dirá, ¿y por qué este hombre ha pegado estos 2 totales de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo? Bueno, pues, hombre, Pedro Sánchez, en lo que no cabe ninguna duda que ha tenido un éxito brutal, es a la hora de colocar a cientos y cientos y cientos de asesores y a la hora de ampliar el Consejo de Ministros. Oigan, son puestos de trabajo, Mario, es que la oposición os quejáis de vicio. Bueno, son puestos de trabajo, pero mira, voy a hacer una especie de defensa inversa de Sánchez, a ver si todo el mundo me entiende. Si a mí es capaz de colocar 1000 personas como asesores y España es el primer país de Europa, yo encantado. Pero esto es como cualquier empresa. Si en una empresa se sobredimensiona, pero al final esa sobredimensión lleva aparejada que somos el mejor país europeo, mira, asumiré ese coste. No me gustará, pero lo asumiré. Pero es que somos el peor país de Europa. Y él juega a la atomización de los datos. Es falso lo que dice. El mes de septiembre ha sido el peor mes de los últimos 17 años. Claro que se está creando cierto empleo. Por cierto, también se destruyen 30.000 autónomos en los últimos 3 meses. Eso no lo cuenta. 30.000 trabajadores por cuenta propia han tenido que cerrar su actividad, fruto precisamente de las políticas económicas del gobierno socialista. No le vale la fragmentación de los datos. Por cierto, el propio Banco Central Europeo hace 2 días alertaba de la posibilidad de que España incurriera en recesión técnica en unos meses. Yo no sé de qué organismos habla Pedro Sánchez. El único organismo vivo que tiene al lado se llama Nadia Calviño, que debe ser el organismo al que hace referencia, que le está permanentemente inculcando una especie de doctrina heterodoxa sobre lo que es la economía. Y es verdad, es la primera vez en la historia de la democracia española que se podría jugar un partido entre casados y solteros.
Es que hay 22 ministros, es que se podría repartir, y eso no se había visto en la historia de la democracia. E insisto, y simplemente un ejemplo, y me pongo como ejemplo yo, déjame en este momento, Alberto, que me ponga como ejemplo yo, de mi Secretaría de Estado surgió una vicepresidencia y 2 ministerios. El Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Consumo y la vicepresidencia Pablo Iglesias. En materia de igualdad, por Princeton, que es el principal indicador internacional, España ocupaba en mi época, en la época del gobierno Rajoy, el puesto 5º en el mundo. Hoy, con Irene Montero siendo ministra de Igualdad, ocupa el puesto 14, con 4 veces más de presupuesto del que tenía yo. Yo no necesitaba ese presupuesto. Y eso que le dejaste el despacho, pero no se le ha pegado nada. No se ha pegado nada, no. No se le ha pegado nada. Creo que no. Alberto, me voy a poner el chaleco, me voy a poner un poco bruto, el chaleco de infantería, de tío de la calle, porque preguntárselo a Mario Garcés, que ha sido 2 veces secretario de Estado, sería muy fácil, ¿no? Que es como ser ministro, ¿no? Tú eres politólogo y sabes también de esto. Oye, los ministros, ¿por qué no vienen asesorados? ¿Por qué tiene que tener tantos asesores o el presidente del gobierno? Esto solo, no es una broma, se lo pregunta la gente en la calle. No, que es verdad. Era como cuando, perdóname, y te dejo seguir, como cuando esto era muy de los últimos tiempos del franquismo y primeros de la transición, le ponías la alcachofa a un tío que le acababan de nombrar ministro y le preguntabas por qué iba a hacer y tal, y te decía, bueno, estoy aterrizando todavía, déjeme usted. Oiga, pero no viene usted aterrizado, no sabe usted lo que va a hacer. Hay dos partes importantes. Primero, fíjate cómo serán las cosas, que en toda la primera argumentación de Mario Garcés no puedo estar más de acuerdo. Si hay 12.000 personas y las 12.000 lo hacen bien, bienvenido sea. Mario, no, es que me alegro, que es la demostración de que se puede llegar a cosas útiles conjuntamente. Es decir, no es el cuánto, sino el para qué. Nos unen muchas cosas. Pero sobre todo, como buenos españoles, nos une el que no es la cantidad, sino la calidad. Es decir, si hay 200.000 ministerios, pero funciona de maravilla, pues oye, pues será necesario los 200.000 ministerios. Sí, y segundo, la cantidad y la calidad, claro, normal, ¿eh? Y luego, segundo, es normal que un puesto que deja Mario deba ser ocupado por al menos 6 o 7 personas. Porque para compensar, yo ahí estoy absolutamente de acuerdo con Pedro Sánchez, no es nada fácil cubrir la capacidad de trabajo de Mario. Por lo tanto, en ese caso está justificado que haya 16 ministerios y 2.000 asesores. Pero lo cierto es que, hombre, hay un poco de demagogia, Eurico, porque lógicamente hacen falta asesores. Una persona va preparada, pero no para todo. Pero no tanto. Por eso es otro debate, pero podríamos decir lo mismo. Necesitaba Gallardón una red de 6.000 en el Ayuntamiento de Madrid, 2.000 personas cobrando 6.000 euros. Pues la verdad es que no, sinceramente no hacían falta. ¿Para qué se utilizan esas cosas? Pues como en la Comunidad de Madrid, cuando se pierde el gobierno de Rajoy, ¿qué pasa? Pues que todos esos asesores, ¡buah!, a la Comunidad de Madrid, hay que recolocar a gente. Bueno, eso que se dice ahora de... donde les van haciendo fijos, que es Televisión Española, y bueno, se van acumulando por capas. Pero cuando hablamos eso de recolocar a gente o de que se compran voluntades, los partidos son todos en sí mismos compra de voluntades, porque hay una serie de personas, los llamados corchos, que flotan eternamente, y esos son recolocados, da igual, el nacional, el local, y habría que preguntar a esa persona, no es tanto el ministro o la ministra, sino por qué ese asesor es capaz de asesorar tanto en telecomunicaciones como en igualdad, como en industria, como en la comunidad autónoma, como en el Ayuntamiento de Burgos. ¿De verdad hay gente, no el ministro, no el alcalde, de verdad hay asesores con una capacidad para asesorar en cualquier sitio? Bueno. Por lo tanto, lo que hace falta no es reducir demagogia, pero invertir mucho en hacer una limpieza de todos los procesos de selección y, sobre todo, una cosa que falta en este país en todas partes, que es luego la justificación. Es decir, como decía Mario, pero aplicado, digamos, técnicamente, seguramente de otro lado de la mesa lo comparten. Poder validarlo, es decir, no me pasa nada si usted contrata 20, pero al año me tiene que hacer usted una justificación de esos 20 que han hecho, para qué han servido y qué han aportado. Porque si han aportado, sin problema. Si no, mire, 18, como las subvenciones, 17, 16. Si no justifica el gasto, se va bajando. Don Fernando, le voy a contar un cuento que me contaba una buena amiga no hace tantos años, asesora de una comunidad autónoma, por cierto, la de Madrid, pero no presidía Isabel Díaz Ayuso. No asesora, lo digo bien. Una de las responsables de las cuentas de la Comunidad de Madrid, de esto que llaman los técnicos como Mario, la intervención, que ganaba, bueno, pues Grupo 30 de la Miris, no sé cuánto se gana, ¿no? Pues 3.500, 4.500 euros. Dice, oye, ¿quieres creer que llevo 1 año y medio fichando? Voy, ficho y me cruzo la Puerta del Sol y me voy al Corte Inglés. Y digo, ¿y eso? Dice, porque desde hace unos meses hay hay 3 para hacer mi trabajo. Dice, ganan 6.000 euros, ganan más que yo, por son puestos libres de asignación. Me pierdo un poco en el proceloso mundo de la administración, pero en lo que venía siendo así. Y entonces esta buena mujer dice, por no tener ya no tengo ni silla. Entonces, hombre, llego y ficho, pues yo soy funcionaria, ellos no. Dice, y me voy a mirar libros, cuando había libros al lado de Milano, que no sé si sigue existiendo, el Corte Inglés de enfrente.
¿Nos podemos permitir esto? Yo sé que al final terminamos siempre lo mismo, pero es que Pues, esto es casi propio de un país más bananero que otra cosa. Querido director, a mí me han enseñado en mi casa otra educación distinta. Es decir, yo tengo, gracias a Dios, porque vengo de una familia humilde, pero tengo, gracias a Dios, que las personas que me educaron y tutelaron, ¿sabes?, la educación, la aprendí ya desde cuando salí de casa. Y me supe mantener en el camino. Lógicamente, claro, todos hemos pasado por ciertas... Pero a lo que voy es que lamento profundamente que la calidad del político en España, salvo raras excepciones, incluida la que está aquí en el estudio, a mi querido amigo Mario Garcés, deja mucho que desear, de la capacidad, tanto por la formación que tiene como por la cualificación que puede desarrollar y puede demostrar en la experiencia. Lo tenemos desde el presidente del gobierno, de este señor Antonio Sánchez. Doctor en Derecho, doctor en Economía, que supuestamente alguien, bueno, pues le ha filtrado algunas cosillas para hacer su trabajo. Es decir, es execrable que un país como España, que tenemos una capacidad de poder, sobre todo porque la cualificación de muchas de las universidades y de personal que tenemos en España está perfectamente cualificada para desarrollar cualquier puesto de trabajo, incluso, digo, dentro de las ciencias, la politología, es decir, las ciencias políticas, es decir, que no haya gente capacitada. Y no esto desde ahora, y sobre todo en un lado del gobierno, en un lado de la política, que en el gobierno socialista. Acuérdese, si no tengo que remontarme mucho, y yo le aprecio, y de verdad que no es cuestión de querer o de poder, sino de intentar. En el caso, por ejemplo, de José Luis Corcuera, con todos los respetos, hay mucha gente que no tiene ni hasta primero de una carrera universitaria. El señor Iceta, hemos tenido, fíjese usted, algunos de los licenciados administrando nuestra salud durante la pandemia, que era filósofo. O sea, que es que estaba en el país de los gnomos también. O sea, el pitufo filósofo. Escucha, es que es de las cosas más inverosímiles que tenemos. ¿No sería más lógico tener una persona, digo, que tenga una cualificación, sobre todo desde el punto de vista de los conocimientos para poder ejercer? O sea, simplemente usted pondría en su fábrica, sí, o este señor que es empresario, pondría a dirigir una sociedad, una mercantil, a una persona, si es de una explotación agraria, a un químico o a un, yo qué sé, o a un teólogo. Pues hombre, lo lógico es acudir a un ingeniero agrícola a que lleve la explotación agraria. Bueno, pues esto es lo que tenemos, y es de los pocos que tienen estudios, que ahora está en Cataluña. El resto... Tomás, se lo voy a hacer un poco con psicología inversa. Vamos a ver, lo que a mí me da pena de esto es que hace muchos años ya, a partir de la reflexión que yo comparto en su práctica totalidad de Fernando Fanego, se ha extendido la especie de que el que vale y es director general o subdirector o va para la empresa privada, y el que no vale va a la administración, porque hay algunas excepciones pues que efectivamente pueden mover al bochorno general, y tenemos a más de una ministra y a más de dos. Y eso ni es justo ni es correcto. Y no voy a dar el ejemplo de Mario Garcés, que nos acompaña en la mesa, que es jurista, miembro de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que tiene una oposición, no, tiene dos, etcétera, etcétera. Hay, no ya funcionarios, nivel 30 grupo de la administración, no, hay directores generales, subdirectores, subsecretarios de Estado, secretarios de Estado, brillantísimos. Y sin embargo es verdad que luego a lo mejor hay una serie de individualidades que tiran para abajo el prestigio de toda la función pública en España. Correcto. Creo que a don Mario se le van a saltar las lágrimas, y también en su casa, porque es un ejemplo de una persona con una preparación y una formación, que es a lo que hay que venir a la administración pública. Los que hemos tenido el honor de servir a España, tienes que venir sabiendo, no puedes venir a improvisar. Antes hablábamos del presidente del gobierno y de Pedro Sánchez. Bueno, Pedro Sánchez dice que tiene un plan. Bueno, él va sorteando un día y otro. Entonces, en esa psicología inversa, por supuesto que los que están en las máximas magistraturas de nuestro país tienen que tener una altísima formación. Miremos la judicatura, hoy tan en boga. La formación de la mayoría de jueces y magistrados es de primerísimo nivel.
Por tanto, yo pienso que esto es así, es una obviedad. Y además, pensemos también en el ejemplo de la sociedad. Si los que nos gobiernan tienen el nivel que tienen, pues es un mal ejemplo para los jóvenes. Es decir, le estamos diciendo a los jóvenes, oiga, mire, fíjese a dónde puede llegar una persona sin ninguna formación ni ninguna experiencia. Puede llegar al Consejo de Ministros, nada más y nada menos, no digamos ya a otras magistraturas. Por eso pienso que, por supuesto, que la política en España se ha de profesionalizar. Un buen amigo, Javier Rodríguez Zapatero, no tiene nada que ver con el expresidente del Gobierno, fue presidente CEO de Google en España y Portugal, hoy ha fundado una escuela de temas digitales, ISDI, que es un éxito. Hoy le ha escrito un libro precisamente sobre la necesidad de esta profesionalización en general de nuestro país. ¿Por qué? Porque estamos en una ola de cambio tecnológico, en una ola de cambio económico, y por tanto nuestros gobernantes tienen que estar a la altura para entender el mundo al que vamos, y eso aplica a la administración, aplica por supuesto a la educación y a todos los ámbitos de la administración pública que son tan importantes. Por supuesto, para terminar esta intervención, profesionalidad, y quisiera también subrayar una cuestión. Una mayor profesionalidad, y también los responsables públicos deben tener unos mejores ingresos. Es decir, debe estar compensado, porque claro, si usted a mí me dice, me llaman para volver a servir a mi país, pues mire, es que con lo que yo ganaba en el sector privado como directivo de General Electric, cuando me voy al gobierno, no es que, en fin, te costaba llegar a final de mes, pero ya cuando me fui al ministerio es que costaba llegar a mitad de mes. Por tanto, imagínese usted una familia con 4 hijos a los que quieres darles la mejor educación, en fin, pues hay que también analizar la parte de la formación, la experiencia, las competencias, y al mismo tiempo me da la impresión que hay que revisar la parte de los salarios, pero por supuesto hay que ver el ajuste en global del Estado. 3 millones de funcionarios, administración pública, que debemos reflexionar sobre lo que necesitamos para liberar recursos que permitan que nuestra economía sea más competitiva. Isabel Valero. Yo estoy totalmente de acuerdo de que tiene que haber mayor formación, sobre todo de personas que vengan de la sociedad civil, a veces no por tener tampoco muchísimos estudios, pero hay personas que tienen una experiencia dilatada, y lo vemos, empresarios que perfectamente podrían ser ministros de Economía y a lo mejor no tienen tantos estudios, pero tienen una experiencia en la sociedad civil. El problema que tenemos que en un sistema como el nuestro meterse pues es desprestigiar pues toda su labor y no interesa. Estoy de acuerdo, la demagogia de pagar o no pagar más, yo creo que un político tiene que estar bien pagado, pero yo a lo largo de todas mis intervenciones he dicho lo mismo. Yo, por ejemplo, soy partidaria de que un ministro de Sanidad tenga una vinculación y esa formación. Pero si tuviésemos, volvemos aquí a lo mismo, una rendición de cuentas, el ministro podría ser perfectamente filósofo. Si se rodea de unos asesores lo suficientemente preparados y cualificados, con un presupuesto totalmente fiscalizado y controlado, no que pueda contratar 30 personas a dedo sin saber qué formación tiene, porque lo hemos visto con los comités de expertos, no había expertos. Entonces, vuelvo a lo mismo, o hacemos normativa, leyes y controlamos el poder político, porque es normal. Si aquí no podemos dejarnos fiar de la buena fe, la buena voluntad, la profesionalidad, porque seguramente en una empresa pasa eso. Habrá gente muy profesional y gente que no, pero hay unas normas, si tú no las cumples, te expulsan. Bueno, pues esto con los políticos pasa lo mismo. Ahí tiene que haber normas, tiene que haber un control del gasto público, una rendición de cuentas, saber cada año en qué se va ese dinero y poder rendir cuentas cuando ese político me he gastado en mi ministerio tantos millones, ¿a dónde han ido a parar? ¿A quién? ¿Cómo? Lo que es la administración pública. Mario, muy rapidito que me voy a publicidad. Para decirnos que por lo mucho que te queremos nos invitas a cenar. No, pues vosotros estáis invitados ya a mi estreno de la película de esta semana, la hablamos luego. Pero hay un dato significativo. Este Congreso de los Diputados tiene el número de licenciados más alto de la historia. Cuidado con el tema, porque entonces el problema es otro.
El problema es que en la época del franquismo los cuadros políticos venían a representar determinados grupos de intereses, evidentemente, directamente y unilateralmente. La mitad eran ingenieros de caminos, sí, y la otra mitad notarios. que ya los efectivamente, y otros militares. Eran los tres. No llegaban los religiosos, pero eran los cuatro. A partir del tardofranquismo y la democracia comienza a haber una profesionalización de la política con el sentido negativo. Comienza a haber profesionales de la política. Y ahora hay profesionales de la política con título universitario. Que cuidado con eso. Yo el otro día lo decía en mi tribuna en 20 minutos, lo decía, ¿cómo se vive la política ahora mismo? Muy sencillo. Por la mañana pones me gustas a todos los líderes políticos, te haces una foto con el líder político, abucheas al líder contrario y ya te puedes acostar por la noche. Cuidado, y esos con 2 títulos universitarios. El postureo. Vamos a un corte de publicidad y volvemos enseguida, no se vayan. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es. Naturhaus, 30 años de experiencia en nutrición y dietética. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, el metabolismo y el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbioline Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos. Y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbioline Megaflora, de Mundo Natural. Estás a solo unas horas de que parafarmaciamundonatural.es te haga llegar tu pedido con regalo incluido. Más de 25.000 productos de las principales marcas. Te esperamos. España, España. Cuánto de puro hay en nuestra sangre, de noble en nuestro corazón, de claro en nuestro entendimiento. De ti lo tenemos, a ti te lo debemos. Cuando éramos Invencibles 2, destapa cómo España fue la dueña del mundo. Nos han usurpado el reconocimiento de ser el único país en el mundo que ha descubierto 3 continentes. Una educación cainita, incapaz de enseñar que fuimos el primer imperio global de la historia. Descubriremos cómo los británicos realizaron el mayor acto de espionaje e eliminación cultural que la historia haya conocido. Los tercios españoles no luchaban porque odiaban lo que tenían delante, sino porque amaban lo que tenían detrás. Inglaterra jamás olvidará sus grandes derrotas contra España. Un país que reniega de su pasado es un país huérfano, condenado a su propia aniquilación. Porque le duela a quien le duela, fuimos los dueños del mundo.